Bienvenidos. Hoy tenemos el privilegio de tener a Tito Andrés Ramos Porcel. Tito Andrés, gracias por estar aquí hoy. Gracias por invitarme. La verdad es que Tito Andrés es un amigo personal, para empezar. También es el CEO de Torch Liderazgo y Coaching, que es una compañía de desarrollo humano. También es co-founder del Founder Institute. Co-director. Co-director. Funciona. Pero bueno, Tito Andrés, entre otras cosas, es trainer y facilitador de la Universidad de Desarrollo de Liderazgo UNILID en Miami, Florida. Está casado y tiene un hijo. Y bueno, él es un especialista en temas de coaching y de liderazgo. Gracias, Tito Andrés, por estar aquí. Daniel, en The Leadership. Bienvenido a bordo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por invitarme a la nave. Un placer tenerte con nosotros. Sí, la verdad, la idea es poder tener una charla y poder hacer parte a las otras personas también de esto. Y quisiéramos entrar en materia. Tito Andrés, si vos tuvieras que decir, ¿cuál ha sido la mayor barrera o los mayores desafíos que has experimentado hasta ahora en el tema de liderazgo? Creo que hay algunas que han sido muy fuertes, ¿no? Principalmente te puedo mencionar algunas. La primera tiene que ver con mi mentalidad. La primera tiene que ver con comprender, con generar la convicción de que yo soy un líder. Para mí eso fue complicado, el empezar a creer que yo era líder o que yo podía aprender de liderazgo. Aunque nosotros sabemos que nuestra formación, en mi formación ha sido desde muy chica hablando de liderazgo, por el contexto en el que vengo, por la familia de la que vengo. Pero, sin embargo, el yo creerme, el yo tener la convicción de liderazgo fue una de las barreras más grandes creo que yo enfrenté. Segundo, para mí en el tema de liderazgo tiene que ver con aprender de que el liderazgo es más que autoridad. Ya hablando, por ejemplo, en el día a día de emprender o de tener una empresa o de tener algo propio, aprender de que el liderazgo es más que autoridad, que tiene que ver más con influencia, que el liderazgo es más que simplemente gerentar una empresa. Eso fue otra cosa, otro chip que yo tuve que cambiar en este proceso. Y yo creo que otra de las barreras más grandes que yo tuve fue mis propios paradigmas, mis propias ideas, mis propios conceptos de que yo no nací para esto, de que este no es mi llamado, esta no es mi vocación, de que esto no es lo que yo quiero de mi vida. Eso para mí ha sido una de las barreras, creo yo, más grandes. Y la última, te mencionaría, es yo mismo, es mis faltas de carácter. Y podemos ir hablando un poco más acerca de eso, pero yo creo de que la mayor barrera para las personas a la hora de liderar es uno mismo, es sus faltas de carácter. Creo que son eso, algunas de las que puedo mencionarte. Excelente, excelente. ¿Y cómo fue que superaste alguna de ellas? ¿Qué cosas fueron las que marcaron la diferencia? Sin duda, para superar todas de estas, yo no te diría que se superan, que hay un momento donde dice, ya las superé. Creo que son momentos. Creo que estoy en el proceso todavía de superar alguna de ellas, especialmente los paradigmas, los tengo que romper cada vez, porque si bien rompí algunos, hay otros que tengo todavía que están siendo barreras para mi liderazgo. Y en todo este proceso mi vida espiritual juega algo muy importante, ¿no? Para romper barreras, mi relación con Dios, la manera en que yo miro el mundo, mi cosmovisión, ayuda a que yo pueda romper ciertas barreras. Otra de las maneras es sin duda capacitándome, habiendo tomado el tiempo y la intencionalidad de leer, de estudiar, de certificarme, de pasar capacitaciones y entrenamientos. Eso igual rompe muchos de los paradigmas que uno tiene. Y por último, creo yo, la intencionalidad de ejercer liderazgo es algo que me ha ayudado a poder romper estas barreras cuando hablamos tanto de liderazgo como de emprender. Y como alguien que por decir está navegando, digamos, estos obstáculos, puede comenzar a ejercer liderazgo? Yo creo que una de las cosas fundamentales que nosotros tenemos que pensar cuando hablamos de liderazgo es que el liderazgo nace en la mentalidad del líder. El liderazgo nace en la persona que va a liderar. Entonces, el primer punto que yo mencionaría para poder aprender a liderar es darme cuenta de que yo tengo que aprender a liderarme primero, a liderar mi propia vida, a ser el capitán de mi propio barco. Eso es importantísimo, porque nosotros tenemos la concepción de que el liderazgo es solamente el CEO,
que es solamente el gerente, que es solamente la persona que está en una posición de liderazgo. Sin embargo, no es así. El liderazgo no tiene que ver con eso solamente. Ahora, para que las personas crezcan en desarrollar liderazgo, tienen que primero aprender a liderarse. Y para mí el primer punto para aprender a liderarme es conocerme. Es saber cuáles son mis tendencias, hablando de mi temperamento, hablando de mi carácter, el tomar el tiempo de mirarme de manera intencional, el tomar el tiempo de poder, no sé, realizar distintos tests para conocer mi perfil de temperamento, mi perfil de personalidad, mi preferencia de rol, para saber cuáles son mis faltas de carácter, para saber cuáles son mis roles de liderazgo, mis roles destructivos, constructivos. Hay un montón de herramientas que yo puedo tener para poder conocerme. Porque mientras más me conozco, es más fácil liderarme. Es más fácil controlar mi propio temperamento. Mientras más sé de mí mismo, es más fácil que yo pueda liderar mi propia vida, el poder navegar mi propio barco. Jordan Peterson, un escritor que me influyó mucho en mi vida, habla acerca de una de sus 12 leyes para la vida. Él menciona que una de ellas es que si yo quiero cambiar el mundo, primero debo limpiar mi cuarto. Entonces, si yo tengo la mentalidad, el deseo de poder cambiar el mundo, yo tengo que aprender a limpiar mi propio cuarto, mi propia vida. Si yo quiero cambiar a las personas o liderar a las personas que están alrededor, tengo que aprender a liderarme yo primero. Ver cuáles son mis faltas, cuáles son mis puntos débiles y mis puntos fuertes también, mis fortalezas, y saber qué hacer con esa fortaleza. El saber qué yo hago con esa fortaleza es fundamental. Aprender a que me tengo que enfocar en multiplicar mi fortaleza y no tanto en mis debilidades, sino en mi fortaleza, en liderar a la luz de ellas. Yo no puedo saber qué hacer si yo no sé qué herramientas tengo. Yo no puedo empezar por simplemente lo de afuera, tengo que primero empezar lo de adentro. Entonces primero eso, es conocerme, es liderarme, es autoliderarme. Entonces para mí el primer punto sería ese. El segundo punto es capacitarse, es crecer, es aprender. El liderazgo, Daniel, vos y yo lo sabemos, es una habilidad que se aprende. No es solamente algo innato, sino es una habilidad. Entonces nosotros tenemos que aprender de que esa habilidad la puedo aprender y la tengo que aprender a aplicar. Tengo que aprender los principios, tengo que aprender las herramientas que hay para liderar, pero también tengo que aprender a aplicarlas, a accionar a la luz de lo que yo he aprendido. Entonces, para mí son dos cosas. Es primero conocerme, caminar en ese proceso de liderar mi propia vida. Y segundo, es tener las herramientas, es buscar las herramientas, las habilidades, las cosas que yo tengo que aprender para poder liderar bien mi vida. Y cuando hablo de estos dos puntos, puedo hacer esto mientras hago esto. Puedo capacitarme mientras estoy tratando con mi vida. Porque el liderazgo a largo plazo, el liderazgo genuino, se trata de construir carácter. Y eso lo construyo mientras yo me lidero. Entonces, creo que esas dos cosas son interesantes que las personas pueden aprender a aplicar para cuando piensan en liderar. Más que resultados que son muy buenos y que son necesarios, más que el rendimiento que es muy bueno y es necesario, más que la autoridad que es muy buena y es necesaria, el liderazgo genuino parte de liderar mi propia vida y tener las habilidades para construir influencia. Tito Andrés, vos que estás en todo esto de liderazgo, del coaching, de desarrollar a las personas, de desarrollo personal, ¿cuál dirías que son las 3 mentiras más grandes con las que se topan, o los 3 mitos más grandes con los que se topa una persona a la hora de querer crecer en liderazgo? El primer mito, yo creo, es que la gente dice: yo no nací para liderar. Para mí ese es el primer mito y es el peor de los mitos, porque todos nosotros nacemos con la capacidad de aprender habilidades. Todos nosotros podemos aprender de liderazgo y podemos beneficiarnos de aprender de liderazgo. Entonces el primer mito que está instaurado en la mente todavía de algunas personas es esa, de que yo tengo que nacer para poder liderar. Yo tengo que tener las habilidades innatas del liderazgo. Algunos nacen, pero otros las adquieren. De nuevo, me pasó a mí en el proceso, como te hablaba al comienzo, de poder tener convicción, y construir convicción no tiene que ver con que yo nací con las habilidades solamente, sino que yo las tuve que aprender. Entonces ese es el primer mito y para mí es uno de los más dañinos. El segundo mito es pensar de que el liderazgo tiene que ver solo con autoridad, de que el liderazgo tiene que ver solamente con escalar posiciones, que tiene que ver solamente con estar arriba, con ser el gerente, con el CEO, con tener, no sé, alguna CTO, CFO, ahora hablando de las startups, digamos, ¿no? De las nuevas empresas que están surgiendo. Algunas personas creen que el liderazgo se trata solo de eso, solo de la autoridad, solo de lo que las personas
ven arriba al líder. Pero el liderazgo no es eso. El liderazgo nunca se basó en autoridad. El liderazgo se basa en influencia. Y la influencia se construye con carácter. La influencia es un proceso muy difícil de construir. A la luz es como la confianza, es muy difícil. Pero la influencia yo no la construyo desde arriba. O sea, el liderazgo no se hereda. El liderazgo se gana. Y eso es un proceso, eso es algo que yo tengo que aprender. Y el mito más grande es que si yo soy el gerente, si yo haciendo de que yo soy un líder. No necesariamente es eso. No se trata de eso. Y creo que otro mito interesante que ahora cada vez hay más, digamos, en este sentido de emprendimiento, no sé si es la pregunta, pero hablando de emprendimientos, por ejemplo, es que la gente piensa que emprender es para todos. Yo creo que tanto como para emprender, como para gerentar una empresa, como para volverte un empresario, hay ciertas cosas que te va a requerir el cargo. El título de emprendedor te requiere algunas cosas. Y yo creo que muchas personas, si bien pueden aprenderlo, no está en su naturaleza, por ejemplo, el lidiar con la presión. Lo pueden aprender, pero no quiere decir que les vaya a gustar. No quiere decir que lo vayan a hacer bien. No quiere decir que van a sentirse pleno haciendo esto. Tengo un amigo, Walter Méndez, que tiene una frase espectacular. Él dice, cualquiera puede emprender, pero emprender no es para cualquiera. Eso tiene que ver con que el emprender, cualquiera puede lanzarse a emprender, pero el volverte un emprendedor, la acción de emprender, requiere ciertas cosas que no todos tienen. Requiere ciertas habilidades que no todos tienen. Requiere cierto perfil de temperamento que no todos tienen. Porque el emprender requiere aprender a lidiar con la presión, saber cómo lidiar con la presión, disfrutar la presión, disfrutar ser inquieto, disfrutar no tener miedo a arriesgarte, no tenerle miedo al cambio. Y esas cosas son perfiles temperamentales, son características de ciertos perfiles temperamentales que no todos tienen. Y de nuevo, no está mal el no tener ese ADN. El Founder Institute habla de buscar el ADN emprendedor en las personas. Y eso quiere decir que hay ciertas personas que lo tienen y ciertas personas que no. Y de nuevo, no está mal. No se trata de que yo siempre tengo que emprender. O siempre tengo que... Igual que hay cargos que no todos tienen la capacidad para estar en ciertos cargos. Es lo mismo. Entonces, creo que es necesario que nosotros, cuando hablamos de emprendimiento, seamos conscientes de que hay el emprendimiento requiere ciertas cosas, ciertas normas.